En este tiempo que todo el mundo se la está pasando viendo películas, yo no sé si tú te has visto esta película, se llama Hombre al Agua. Si no te la has visto, una película del año 2018, te la recomiendo y la voy a utilizar como introducción para el tema en cuestión que quiero desarrollar hoy domingo. Brevemente, narra la historia de un millonario dueño de una cementera importantísima en el mundo que pierde la conciencia, pierde la memoria, no sabe quién es. Este millonario es el arquetipo de una persona egoísta, ególatra, una persona que da náuseas al verlo, cómo trata a su prójimo y cómo lo maltrata y lo humilla, pero por causa de este tortazo que se mete, empieza a vivir una vida de obrero, de constructor, empieza a experimentar por primera vez en su vida el dolor de lo que implica cargar un saco de cemento, de hacer una piscina, de llevar una carretilla, etc. Luego que recupera su memoria, agradece todo lo que vivió y puede entender todo lo que pasa en los estratos sociales un poco más bajos. Y esto trae como consecuencia que empieza a realizar propuestas en su empresa pensando en el otro, en el bienestar del otro, en apoyar a toda la cadena que está hacia abajo, que también son seres humanos. Es muy linda la introducción, es muy linda el desenlace y el nudo de la película, porque ciertamente nos brinda un aprendizaje y podemos concluir que muchas veces estas pruebas, estas tribulaciones que atravesamos, traen como consecuencia una mejor versión de lo que tú eres. Algo que yo no sé si tú estás consciente, pero a través de poder ver objetivamente lo que pasa con los artistas, con deportistas y con cualquier persona que alcanza el éxito, es que cuando alcanza el éxito se empieza a descomponer. Es como si los aplausos lo echaran a perder. Es como que pierde su brújula por causa del poder. Y la Biblia dice que el ser humano no fue diseñado para la grandeza. La grandeza le pertenece a Dios y nosotros tenemos que glorificar esa grandeza y entender cuál es nuestra posición en esta creación. Tenemos un creador y nosotros somos criatura. La Biblia cuando describe los que intentan de criatura, pasar a creador, concluye en una tragedia. Ejemplo número 1, Satanás. El sello de la perfección. Dios creó un querubín precioso, perfecto, hermoso, hasta que se halló en su corazón iniquidad. Hasta que él pensó que él tenía suficiente intelecto para ser como Dios. Por eso fue que dijo, subiré al trono. O sea, le quería meter un golpe de estado a Dios. El creador iba a recibir supuestamente un golpe de estado de la criatura. La criatura quería ser el creador. ¿Qué trajo como consecuencia? Se transformó en diablo, en la bestia, en la serpiente antigua, en el dragón. Se hizo adversario. Segundo ejemplo, Adán y Eva vivían en el paraíso, estaban perfectamente equipados con todo lo que necesitaban, conversaban con Dios, habitaban en la dispensación de la inocencia hasta que escucharon la voz de Satanás y les dijo, si comes ese fruto, seréis como Dios. Cada vez que el hombre quiere por medio de su éxito, de sus propias fuerzas, de su propio intelecto, hacerse Dios, tiene que pagar las consecuencias porque no fue diseñado para eso. Tercer ejemplo, lo conoces muy bien, nuestro país es Venezuela. Un paraíso precioso, un país que pudiese ser una potencia en turismo, sin contar con todas nuestras riquezas, sin contar con nuestro clima, nuestra ubicación geográfica. ¿Pero qué trajo como consecuencia esto? La arrogancia, la soberbia,
el pensar que nosotros éramos los dueños del mundo, el creer que nos la sabemos toda. ¡Pum! Tortazo. Todavía estamos pagando las consecuencias. Lo sabemos. Cuando estás arriba, cuando llegas a la cima, si antes no has sido humillado y preparado para recibir ese logro, cuando llegues ahí va a ser el inicio de tu caída. Porque antes de la caída siempre hay ¿qué? La soberbia. Hay dos escuelas para aprender. Para que tú aprendas, para que yo aprenda. La escuela del mundo y la escuela de Dios. Quiero colocar como ejemplo a Moisés. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida instruyéndose en un palacio con una educación envidiable, con un entrenamiento militar y académico muchísimo superior a lo que recibían todos los demás. Si tú investigas un poquito cómo era la vida de los egipcios, del faraón y su familia en ese tiempo, contaban con todo lo que ellos necesitaban para dedicarse a prepararse, a fortalecerse y para enfrentar cualquier reto. Estaban capacitados para eso. Ahora, luego de esos 40 años, sucede algo interesante y Dios lo lleva 40 años más, escucha bien, 40 años más en el desierto, pastoreando ovejas, teniendo como compañero esa oscuridad intimidante del desierto que le recordaba que era un don nadie. Aquí no, ¿dónde está tu fama en este momento? ¿Dónde está quien diga Moisés? Eres tú y ovejas. Tenía como compañero el silencio, las incomodidades. Esos 40 años era la desprogramación del siervo de Dios. Ahora, los primeros 40 años de Moisés se pueden describir brevemente para tener una idea de cómo era el carácter y la personalidad de Moisés con el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 22 y 25. Dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Presta atención, aquí dice que era poderoso en palabras y obras. Y no solamente eso, sino que Moisés creía Moisés, como dice el versículo 5, que por mano suya, por su propia fuerza, con su propio intelecto, con su propia estrategia, podía liberar al pueblo de Israel. ¿Fue así? ¿Fue por el poder de Moisés? Indudablemente no fue así. El pueblo de Israel fue liberado por la mano de Dios, que utilizó como su instrumento a Moisés. Pero Moisés en estos primeros 40 años pensaba que era por su propia mano. Ahora, vamos a ver una descripción breve pero poderosa de los 40 años siguientes de Moisés, luego de que experimentó el desierto. Números 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Aquí aparentemente están hablando de dos hombres totalmente opuestos. Uno poderoso que piensa que por su propia mano puede libertar un pueblo, y otro que era manso. La palabra manso, humilde, calmado, quieto. Una cualidad necesaria para recibir las bendiciones que son descritas en la palabra de Dios, la mansedumbre. Ahora, ¿qué sucedió para que Moisés pudiese pasar de poderoso, según su propia conjetura y conclusión, a un hombre
manso. Si nosotros leemos Deuteronomio 32:10, dice así: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Está hablando aquí del pueblo de Israel, pero lo mismo hizo Dios con Moisés. Lo llevó al desierto. La palabra desierto viene del original hebreo midbar y significa hablar. Qué interesante que un lugar tan intimidante como el desierto es donde Dios habla. Oseas capítulo 2 versículo 14. Pero he aquí que yo lo atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Wow! Es en el desierto donde Dios desprogramó a Moisés, utilizando la oscuridad, utilizando el silencio, utilizando las incomodidades y humillándolo, recordando cuál es su posición de criatura y no de creador. Esta cuarentena, este encierro, este proceso que tú y yo estamos viviendo puede ser tu desierto. Puede ser un momento donde tú quieres huir de casa, salir corriendo de tu hogar y no te pones a pensar en todos los miles de pacientes de COVID-19 que están confinados a una cama que lo único que quieren es regresar a su casa. Qué interesante, ¿no? Mientras tú quieres irte de casa, ellos que están enfermos quieren volver a casa. El desierto, querido amigo, transforma. ¿Por qué Dios llevó a Moisés al desierto? ¿Por qué Dios llevó a su pueblo de Israel 40 años al desierto? La respuesta está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 2 al 3. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Cuéntalos para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, por Dios, qué revelación nos da Dios aquí. 4 motivos por los cuales Dios lleva a Moisés y al pueblo de Israel al desierto. 4 motivos por los cuales Dios permite que tú atravieses el desierto. Para afligirte. Primer motivo. Está comprobado que la tristeza puede ser el inicio de un gran aprendizaje. La tristeza es un instrumento de Dios para decantar tu corazón, para quebrar las corazas y para hacerte más sensible. Necesitas sensibilidad para comunicarte con Dios, para amarte a ti y para amar a los otros. Segundo motivo, para probarte. Prueba. Vehículo para crecer espiritualmente. No pretendas crecer espiritualmente si no estás dispuesto a atravesar las pruebas. Tercer motivo, saber qué hay en tu corazón. Sale a relucir tu verdadero yo. Te revelas y muestras lo que tienes aquí adentro. No lo ves ahorita.
¿No ves cuántas personas son tan miserables que solo piensan en ellos? Que solo piensan en sus problemas, en sus pérdidas, en sus necesidades. Personas histéricas que en vez de ver lo que pasa en el mundo y preocuparse, están tan ciegos que lo único que ven es por ellos mismos. ¿Qué dice Lucas 6:45? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estás afligido y pasas por una prueba, muestras quién eres. Sale a relucir lo que hay en tu corazón. Y esa hipocresía que antes querías tener, esa careta, esa tapa para tapar esa inmundicia, sale a relucir. Te muestras tal y como eres. Y eso es para que tú mismo reconozcas que hay porquería en ti. Hay virus que te contaminan. Eres envidioso, eres orgulloso, soberbio, egocéntrico. Y todo eso te hace daño a ti, te autodestruye. Y autodestruye a los que están en tu entorno. Cuarto motivo, mostrarte el poder de su palabra para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, el cuarto motivo por el cual Dios permite que atravieses un desierto es para mostrarte que en su palabra hay poder. Que cuando acudes a sus promesas, a su mensaje, hay poder. Su palabra es infalible, saludable, poderosa, es tu alimento espiritual. Para eso, Dios permite que atravieses el desierto. ¡Qué bárbaro! Huimos del silencio. Nuestra vida en este tiempo, ¿cómo nos cuesta habitar el silencio? Necesitamos música, necesitamos tener bulla, pero Dios, cuando más habla, es en el silencio. Tú huyes del silencio, pero Dios, cuando más habla, es en el silencio. Cristo oraba en la madrugada, en silencio, sin ningún ruido. El desierto, que tiene silencio como característica principal, silencio, en ese desierto se nos enseña el arte de la reflexión. En el desierto, en el silencio, este tiempo que tú estás atravesando y que yo estoy atravesando, no es para que tú aumentes tu actividad en las redes sociales. No es para eso. Es para que enfrentes tu desierto y habites el silencio y puedas escuchar la voz de Dios. Si no lo estás haciendo, estás desaprovechando las maravillas que se llevan a cabo y se pueden materializar en tu vida si estás dispuesto a atravesar la prueba. Tuviste que llegar al desierto y fue en la angustia el vehículo para poder desarrollar una absoluta comunión y dependencia por Dios. ¿Qué dice Cristo en Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y tiene todo el sentido. Si Él fue nuestro creador, si Él nos creó un hábitat perfecta como lo es el planeta Tierra, que le puso una capa de ozono para protegernos, que puso leyes de la gravedad, que puso la distancia perfecta y necesaria entre la Tierra y el Sol, que nos dejó la vegetación, que nos dejó los animales, que nos dejó las estaciones. Si eso hizo por nosotros, tiene todo el sentido que nosotros no podamos hacer nada si estamos separados de Dios, si estamos separados de Cristo. No es algo que si quieres o no quieres. Tienes la libertad de elegir, indudablemente. Tú tienes, como una persona y un agente responsable, el derecho de decir, ¿sabes qué? Todo lo que me estás contando y todo lo que me estás diciendo no me interesa. He decidido darle la espalda a Dios y crear mi propio Dios. Tienes
ese derecho, lo puedes hacer, pero hay sabiduría ahí. Hay sabiduría en separarse de Dios cuando separados de Él nada podemos hacer. Mi pana, yo sé que lo que estamos atravesando es difícil, pero aprovecha este desierto. Mira el ejemplo de Moisés. Cómo Dios desprogramó este corazón y lo preparó para semejante milagro, para semejante hazaña, para liderizar al pueblo de Israel y ser la voz de Dios en la tierra en ese tiempo. Pero nada de eso Moisés lo podía hacer sin antes atravesar la aflicción, la prueba, mostrar qué había en su corazón y reconocer el poder de la palabra de Dios. Aprovecha este tiempo, que este tiempo es una gran oportunidad para que puedas transformarte y para que seas una mejor versión de ti con Dios, porque solamente con Dios puedes lograrlo. Bendito amor que nos une. Mi pana, si este video fue de bendición para tu vida, compártelo con tus familias, con tus amigos, con tus vecinos. Oramos por ti, oramos por tus animales domésticos, oramos para que este mensaje sirva de introducción para la conversación que tienes que tener ahorita al terminar este video con Dios. Habla con Él, ábrele tu corazón. Si tienes alguna duda en relación a este tema, déjanos en los comentarios y con todo gusto conversamos. Dios te bendiga.